Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Kia Sportage. Las unidades de transmisión del coche no estaban mal, pero su vida útil resultó estar calculada con precisión para el periodo máximo de garantía de 5 años. Se podría sospechar que los coreanos están creando una máquina desechable, pero más bien estamos hablando simplemente de una alta cultura de producción y máximo ahorro. 5 años o aproximadamente 120 a 150 mil kilómetros es un recurso después del cual el mantenimiento de la transmisión deja de ser presupuestario. Además, a veces queda claro que la transmisión podría haber durado más, pero la necesidad de mantenimiento no estaba reflejada en el manual de instrucciones. Por ejemplo, hay un engrasador en los travesaños del eje de transmisión, pero el procedimiento correspondiente no está incluido en las operaciones de mantenimiento. Y después de 150.000, lo más probable es que solo sea necesario reemplazar los cruces cardán. La enfermedad de la articulación homocinética derecha en los automóviles después del rediseño puede ocurrir antes, con un kilometraje de aproximadamente 100.000. La causa de la enfermedad radica en un grave pinchazo en la asamblea eslovaca. La bisagra interior derecha no recibió ningún tipo de lubricación. En otras juntas homocinéticas tampoco hay mucho, pero casi siempre hay suficiente lubricación para el periodo de garantía. Los propietarios de automóviles especialmente ahorrativos añaden lubricante ellos mismos, así que no se sorprenda por las abrazaderas no originales, pero tenga cuidado al comprar y escuche las bisagras en busca de golpes. En los vehículos con tracción total, además del eje de transmisión, el acoplamiento del eje trasero suele fallar después de 5 años de funcionamiento. Es uno electromagnético simple y, en general, no es difícil de reparar. Los embragues suelen permanecer intactos, pero el rodamiento se niega a funcionar debido a la entrada de humedad y suciedad. La misma suciedad daña el imán de accionamiento del embrague y el que sufre principalmente es el cableado de la fuente de alimentación, por lo que todo se puede restaurar. Pero a veces surgen dificultades con el desmontaje. Si el acoplamiento no se bloquea cuando se aplica energía, no siempre es posible quitar la tuerca del eje de entrada. En este caso, los intentos de bloquear el embrague mediante métodos alternativos a menudo provocan daños mecánicos. La caja de cambios cónica, que a menudo se llama en voz alta caja de transferencia, suele durar mucho más. Si cambia el aceite con regularidad y controla las fugas, durará casi para siempre. Pero hay que estar atento, después de 150 a 200.000 kilómetros, los sellos se pueden exprimir, después de lo cual los cojinetes sufrirán primero y, si la situación empeora, la tapa de la carcasa y los propios ejes fallarán. Los automóviles con transmisión manual tienen un problema: el perno que sujeta el mecanismo de cambio está desenroscado, por lo que las marchas comienzan a engranar muy mal o no engranan en absoluto. La caja de cambios en sí es bastante fiable cuando se utiliza junto con un motor de gasolina de 2 litros. La vida útil de un cojinete de desembrague no suele exceder de 6 a 7 años y de 180 a 200.000 kilómetros, lo que en promedio es un poco más que el tiempo que lleva sacudir las piezas de accionamiento. Pero en las regiones frías puede fallar mucho antes. Afortunadamente, sustituir el embrague en el Sportage es bastante sencillo, especialmente en coches con tracción delantera. Ni siquiera es necesario quitar el bastidor auxiliar y los repuestos no son muy caros. Por ejemplo, un rodamiento original cuesta solo $1,500 y los rodamientos no originales cuestan incluso menos. Es cierto que una pieza de marcas serias es mucho más cara que la original. El mismo rodamiento SKF cuesta alrededor de $6,000, pero a juzgar por las revisiones, no le teme a las heladas. Con transmisión automática no está tan mal. Básicamente, existen motores de 4 velocidades muy fiables de la serie Mitsubishi F4A42-2/W4A42. Con un motor de 2,7 litros instalaron el más potente F4A51-W4A51. Todas las cajas de cambios tienen su origen en las transmisiones automáticas de Mitsubishi, que en gran medida están unificadas con las cajas de cambios de Chrysler. En un momento las empresas colaboraron con éxito.
Las cajas de cambios de 4 velocidades de la serie F4A42-2/W4A42 para vehículos con tracción delantera y tracción total, respectivamente, son conocidas por su fiabilidad. Tienen miedo de sobrecalentarse, pero por lo demás toleran bien incluso un uso muy duro. Ellos, al igual que la transmisión automática Subaru, tienen un filtro de aceite externo en la carcasa, lo que permite mantener limpio el cuerpo de válvulas hasta el último minuto. Es cierto que a la caja no le gusta el par elevado, y para aquellos a quienes les gusta conducir en la carretera a alta velocidad, especialmente con un motor de 2,7 litros, el cojinete de agujas de la cuarta marcha falla y la marcha atrás sufre. Las versiones posteriores de las transmisiones automáticas son algo mejoradas, pero, sin embargo, pueden surgir este problema. Con cambios poco frecuentes de aceite y filtro, los solenoides y la placa del cuerpo de la válvula son los primeros en sufrir, y en caso de sobrecalentamiento, los sellos de aceite de la turbina de gas y los sellos de goma son los primeros en sufrir, después de lo cual la caja muere gradualmente debido a la falta de aceite y progresiva contaminación del cuerpo de la válvula. Si hablamos de confiabilidad en números, entonces esta caja de cambio siempre puede soportar 150.000 kilómetros, incluso si el aceite no se ha cambiado en absoluto, y 200 a 250.000 es el recurso estándar para cajas de cambios con una carga elevada pero con un mantenimiento regular. Con un funcionamiento cuidadoso con un motor de 2 litros, cambios de aceite regulares, con un radiador de transmisión automática externo, y no en Rusia, se pueden encontrar ejemplos completamente vivos con un kilometraje de 350.000 kilómetros. En general, en condiciones normales de funcionamiento, la caja le permite contar con 200.000 kilómetros antes de que aparezcan las primeras reparaciones menores y el reemplazo de las almohadillas de bloqueo del motor de turbina de gas. Muy a menudo surgen problemas menores con fallas en los sensores de velocidad de entrada y salida. No habrá problemas con reparaciones y repuestos. Hasta el año pasado, en Berna/Solaris se instaló una transmisión automática A4CF1/2 estructuralmente similar y muy exitosa. Con las transmisiones automáticas por contrato, no todo es tan sencillo. Teóricamente, se pueden poner un montón de cajas de cambios Mitsubishi en un Sportage, pero en la práctica hay que rehacer bastante, como mínimo. Se necesita otra unidad de control de la caja de cambios y existen serias diferencias en la parte mecánica. El quinto 6 de 2.7 litros con mayor torque recibió una transmisión automática F4A51/W4A51 significativamente más potente. También tiene 4 etapas, pero su reserva de par es más importante. Esta transmisión automática digiere incluso motores de 3,5 litros, por lo que con un motor 2.7 es prácticamente eterna. Con kilometraje de más de 200 a 250.000, se pueden esperar sacudidas y ligeros retrasos en el cambio de marcha debido al desgaste del solenoide EPC, y la razón más común para activar el modo de emergencia es la falla de los sensores de velocidad. Los problemas en el Sportage son extremadamente raros, pero según la experiencia de otros automóviles con esta transmisión automática, en el futuro se pueden esperar los siguientes problemas de recursos: desgaste del engranaje planetario de salida y su cojinete, desgaste de los engranajes y de la carcasa del diferencial, así como el tambor direct y su banda de freno. Con cambios de aceite oportunos, la vida útil de una transmisión automática de este tipo supera significativamente los 300.000 kilómetros, y solo los errores graves de funcionamiento pueden provocar daños graves. Los motores Hyundai/Kia son muy fiables, solo los sensores del motor y el sistema de refrigeración pueden fallar. Los radiadores envejecidos son un cuadro típico. Si el propietario es uno de los más económicos y vierte sellador en el sistema de refrigeración, entonces el motor se apaga simple y fácilmente debido a la detonación y la alteración del plano de la culata. Al comprar, debe verificar el estado de las tuberías, qué radiador está instalado, qué ventiladores y si el cableado que los conecta está intacto. Los materiales aquí no son los mejores, por lo que los componentes del sistema a menudo se cambian y se cultivan colectivamente.
Esto último se debe al hecho de que varios radiadores chinos son muy condicionales. Todos los motores de gasolina tienen un sistema de ventilación del cárter bastante conservador y débil, por lo que las fugas de aceite son comunes, al igual que una válvula de mariposa sucia. La vida útil de los colectores catalíticos también es corta, es mejor reemplazarlos después de 150.000 kilómetros. Como último recurso, retire el obstruido, típico de los coches de regiones frías. El sistema de escape no es especialmente resistente a la corrosión, en los coches de 10 años a menudo es necesario sustituirlo por completo y las ondulaciones generalmente solo duran 100.000 kilómetros. El sistema de energía utiliza un filtro de combustible no muy exitoso, instalado directamente en la bomba de combustible en el tanque. El motor principal del Sportage 2 es el motor de la familia Beta 2 G4GC. Este motor de gasolina de 2 litros también tiene su origen en las unidades Mitsubishi, pero se diferencia de los japoneses por una serie de soluciones originales. La transmisión de sincronización aquí es mixta, con correa y cadena. ¿Recuerda cómo se hizo esto en los motores EA113 de 1.8 litros de la empresa VW a finales de los 90? El árbol de levas de escape es impulsado por una correa del cigüeñal y el árbol de levas de admisión es impulsado por una cadena del árbol de levas de escape, que también contiene un sistema de control de sincronización. En el caso de Kia, el sistema es bastante fiable, la cadena puede recorrer entre 200 y 250.000 kilómetros. Es mejor cambiar la correa de distribución según la normativa, una vez cada 50 a 60.000 kilómetros, y siempre junto con los rodillos, sus rodamientos son de pésima calidad. El regulador de fase es una cosa en sí misma, si la elección del aceite no es exitosa, es posible que sea necesario reemplazar el embrague y las válvulas después de los primeros 100.000 kilómetros, pero generalmente funciona honestamente hasta que se reemplaza la cadena. No hay compensadores hidráulicos en el motor y los espacios aquí tienden a flotar, por lo que el ajuste debe realizarse notablemente antes de los 90.000 kilómetros requeridos. De lo contrario, se corre el riesgo de dañar el árbol de levas, que es bastante blando. El diseño de la bomba de aceite resultó ser un gran éxito. Es de tipo engranaje, realizado en la pared frontal del bloque. Si los engranajes de la bomba están desgastados, puede arreglárselas reemplazando solo la cubierta por una cubierta de reparación de mayor espesor. El accionamiento de la bomba se realiza mediante una correa separada, como en los motores con cadena de distribución. En general, resultó ser un motor excelente con una buena vida útil del grupo de pistones, que antes de la primera revisión es de unos 300 a 400.000 kilómetros. El motor tiene un diseño cómodo y un tamaño pequeño. Pero debemos admitir que, de todos modos, nada es ideal. El sistema de control aquí es bastante débil y los accesorios requieren mucha atención después de 150 a 200.000 kilómetros. Un sonido áspero no es un mal funcionamiento, sino una característica causada por un mal diseño de los amortiguadores de la cadena y las vibraciones del cigüeñal. Es por esta razón que es mejor no verter aceites de baja viscosidad en un motor usado, es posible que las camisas no lo resistan. El motor V6 de 2,7 litros más grande es el G6BA de la familia Delta II. En muchos aspectos es similar al motor anterior, tiene la misma transmisión de sincronización combinada con correa y cadena, características de diseño similares de los sistemas de encendido y ventilación del cárter. El bloque del motor no es de hierro fundido, sino de aluminio, pero con camisas de hierro fundido. La vida útil de este motor también es excelente, es muy posible recorrer entre 400 y 500.000 kilómetros, al menos en turismos. Una característica del diseño es el uso de un tensor de correa hidráulico, y esta no es la mejor opción. Si el aceite se congela durante los arranques en invierno, la correa simplemente patina. El resto es solo confiabilidad, siempre y cuando, por supuesto, no se sobrecaliente. Los principales problemas son causados por la admisión con trampillas, los colectores de escape débiles y la corta vida útil de los colectores catalíticos, de los cuales hay 2 a la vez.
Y, sin embargo, este es probablemente uno de los motores más fiables del siglo XXI. Es cierto que la potencia es de 173 caballos. Para un motor de 2.7 litros, este no es Dios sabe qué indicador, pero no hay problemas europeos con una temperatura de funcionamiento alta y un termostato ajustable. Los motores diésel de la serie de 4EA no pueden considerarse especialmente fiables, principalmente debido al equipamiento de combustible. Después de recorrer cientos de miles de kilómetros, incluso en Moscú o San Petersburgo, normalmente es necesario sustituir todos los inyectores y la bomba de combustible de alta presión. Además, también será necesario lavar la línea de combustible, que se contamina con productos de desgaste. Las bujías incandescentes a menudo se queman y los algoritmos de la EQ son extraños y no están depurados. Por lo tanto, era común congelar las revoluciones después del arranque en los automóviles antes del rediseño. Hay relativamente poca experiencia en el funcionamiento de motores diésel, pero se puede sacar una conclusión: el motor es bastante problemático y, conociendo las peculiaridades del funcionamiento de motores diésel en Rusia, este motor está lejos de ser la mejor opción para un automóvil relativamente ligero. Esta es toda la información sobre los problemas del Kia Sportage. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.